Asenat, la esposa de José, es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. Poco se sabe sobre su origen y su historia antes de casarse con José, excepto que era egipcia y la hija de un sacerdote. Este velo de misterio añade un aura fascinante a su figura. ¿Quién era esta mujer que logró captar el corazón de uno de los hombres más poderosos de Egipto? Su educación en una casa sacerdotal sugiere que estaba versada en las escrituras y en la política religiosa, preparándola para un papel que superaría cualquier expectativa. Pero antes de continuar revelando toda esta tragedia que se desvelará al final, comparte este vídeo con tus seres queridos, Facebook, WhatsApp y Telegram. Al difundir la palabra de Dios, se abre el camino hacia la gracia divina y abundantes bendiciones. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. Asenat se introduce en la narrativa bíblica en el momento en que José alcanza una posición de poder en Egipto. No es solo su matrimonio lo que la hace relevante, sino cómo su figura es esencial para entender la integración y aceptación de José en la sociedad egipcia. Ella actúa como un puente cultural y religioso entre José y el faraón, facilitando una alianza que sería crucial para la supervivencia de su pueblo durante años de hambruna. El papel de Asenat en la corte egipcia no se limitaba a ser la esposa de José. Ella llevaba consigo una influencia que iba más allá de su título matrimonial. Como hija de Potifera, sacerdote de On, Asenat tenía conexiones que eran vitales para la aceptación de José en los círculos más altos de Egipto. Estas conexiones no solo le abrieron puertas, sino que también le dieron un entendimiento único de los complejos entramados políticos y sociales de su tiempo. La historia de Asenat comienza realmente a tomar forma cuando se une a José. Su unión no solo fue un matrimonio de amor o conveniencia, sino también un símbolo de la fusión entre culturas hebreas y egipcias. Esta fusión se reflejaría en sus descendientes y en la forma en que interactuaban con ambas culturas, dejando un legado que perduraría en la historia bíblica y en las generaciones futuras. El origen de Asenat nos habla de una mujer criada en la riqueza cultural y espiritual de Egipto. Como hija de Potifera, sacerdote del dios Ra en la ciudad de On, también conocida como Heliópolis, Asenat creció en un entorno donde la religión y el poder político estaban entrelazados. Este trasfondo no solo le proporcionó una educación excepcional, sino también una comprensión profunda de los rituales y las tradiciones que definían su sociedad. Desde joven, Asenat fue instruida en los misterios de la religión egipcia, lo que la preparó para desempeñar un papel significativo en la corte del faraón. Su educación no se limitaba a los aspectos religiosos, también abarcaba la administración y la diplomacia, habilidades que serían esenciales en su futuro junto a José. Estos conocimientos la convertían en una compañera ideal para un hombre destinado a ser la mano derecha del faraón. La posición de su familia dentro de la sociedad egipcia le permitió a Asenat tener acceso a círculos de influencia y poder que pocos podían soñar. Sin embargo, pese a su noble linaje, Asenat mostraba una humildad y una sabiduría que la destacaban entre sus contemporáneos. Su capacidad para navegar por la política compleja de Egipto era notable, y su matrimonio con José solo aumentaría su influencia y poder. A medida que Asenat se acercaba a la adultez, su vida tomó un giro inesperado cuando se cruzó con José. Este encuentro no solo cambiaría su vida, sino que también tendría un impacto profundo en el destino de dos culturas. Su historia es un testimonio de cómo los individuos pueden influir en los eventos históricos y cómo, a veces, el amor y la política se entrelazan de manera inextricable.
La historia de José es bien conocida por su dramático giro, de ser vendido como esclavo por sus hermanos a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Egipto. Su ascenso es un testimonio de su resiliencia, inteligencia y la providencia divina. Cuando llegó a Egipto, José enfrentó numerosos desafíos, pero su habilidad para interpretar sueños lo distinguió ante los ojos del faraón. Después de interpretar correctamente los sueños del faraón, que predecían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, José fue nombrado visir de Egipto. Esta posición no solo le dio un poder inmenso, sino que también lo puso en una situación única para moldear el futuro económico y social del país. Su estrategia para almacenar grano durante los años de abundancia salvó a Egipto y a sus regiones vecinas de la devastación. El impacto de José en Egipto fue profundo. No solo aseguró la estabilidad económica del país, sino que también introdujo reformas administrativas que modernizaron la gestión del Estado. Su visión y liderazgo durante estos años críticos lo establecieron como un personaje central en la historia de Egipto, y su legado sería recordado por generaciones. Sin embargo, detrás de su éxito había más que habilidad y oportunidad. Había también un matrimonio con Asenat, que jugó un papel crucial en su aceptación y éxito en la sociedad egipcia. La unión con Asenat no solo fortaleció su posición en la corte, sino que también simbolizó la integración de culturas que sería vital para el futuro de ambos pueblos. El primer encuentro entre José y Asenat fue, sin duda, un momento definitorio en sus vidas. Se llevó a cabo en una de las muchas lujosas recepciones del palacio, donde el faraón buscaba fortalecer los lazos políticos y sociales entre sus consejeros y aliados más cercanos. José, ya establecido como una figura prominente en Egipto, fue presentado a Asenat, quien inmediatamente captó su atención. Desde el principio, fue evidente que había una conexión especial entre ellos. Asenat, con su educación y refinamiento, y José, con su sabiduría y experiencia, encontraron en el otro un espíritu afín. Este encuentro no solo marcó el comienzo de una relación personal, sino que también estableció las bases para una alianza estratégica entre José y el sacerdocio de On, fortaleciendo aún más la posición de José en Egipto. Durante su conversación, discutieron sobre sus respectivos viajes personales y espirituales, descubriendo rápidamente que compartían muchos valores y aspiraciones. Asenat quedó impresionada por la profundidad del carácter de José y por cómo, a pesar de sus pruebas y tribulaciones, mantenía una fe inquebrantable y un deseo de servir a los demás. Este primer encuentro fue solo el comienzo de su relación. Con cada reunión posterior, su vínculo se fortalecía, pavimentando el camino para un matrimonio que no solo sería beneficioso en términos políticos, sino también profundamente enriquecedor en el plano personal. Juntos, José y Asenat no solo enfrentarían los desafíos que les esperaban, sino que también trabajarían mano a mano para forjar un futuro mejor para Egipto y su gente. La decisión de casar a Asenat con José fue tanto un acto de amor como una maniobra política astuta por parte del faraón. Al unir a José, un hebreo que había ganado su confianza y respeto, con la hija de un influyente sacerdote egipcio, el faraón buscaba cimentar la posición de José dentro de la élite egipcia. Este matrimonio no solo legitimaba la ascendencia de José en los círculos de poder, sino que también simbolizaba una unión entre dos culturas distintas. Asenat era la candidata perfecta para este papel. Su educación, su linaje y su inteligencia la hacían ideal para estar al lado de un hombre cuyo destino era transformar una nación.
Además, su profundo entendimiento de las tradiciones egipcias y su habilidad para navegar por los complejos terrenos políticos y sociales de Egipto serían recursos invaluables para José. El matrimonio fue celebrado con gran pompa y esplendor, reflejando la importancia de la unión no solo para los novios, sino también para el conjunto de Egipto. La ceremonia no solo unió a dos personas, sino también a dos pueblos, marcando un nuevo capítulo en la historia de la integración y la cooperación mutua. A través de su matrimonio, Asenat no solo se convirtió en la esposa de José, sino también en una figura clave en su círculo de influencia. Su apoyo y consejos serían fundamentales en los años venideros, mientras juntos enfrentaban los desafíos de la hambruna y la gestión del reino. Este matrimonio marcó el comienzo de una era de prosperidad y estabilidad para Egipto, una era que sería recordada y celebrada en las historias y leyendas de las generaciones futuras. Una vez casada con José, Asenat no solo asumió un nuevo rol como esposa, sino también como figura pública en la corte del faraón. Su vida en el palacio estaba repleta de responsabilidades, desde funciones ceremoniales hasta la participación en el consejo político, lo que demostraba su capacidad y versatilidad. Asenat se adaptó rápidamente a las demandas de su posición, mostrando un agudo entendimiento de las complejidades de la corte egipcia. Su habilidad para navegar por este entorno a menudo hostil y competitivo fue crucial para el mantenimiento de la estabilidad política. Asenat no solo apoyaba a José en sus tareas administrativas, sino que también se involucraba activamente en las negociaciones y deliberaciones que tenían lugar. Su perspectiva y consejos eran altamente valorados, no solo por José, sino por el faraón y otros altos funcionarios. Además de sus deberes políticos, Asenat desempeñaba un papel fundamental en la promoción de las artes y la cultura dentro de la corte. Ella organizaba eventos y festivales que celebraban tanto la herencia egipcia como las influencias hebreas, fomentando un ambiente de diversidad cultural. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estas actividades no solo enriquecían la vida en el palacio, sino que también servían como un medio para educar y unir a la élite egipcia y a la creciente comunidad hebrea. Asenat, por lo tanto, no era solo la esposa del gobernador de Egipto, era una líder en su propio derecho, respetada y admirada por su inteligencia y diplomacia. Su influencia en la corte ayudaba a asegurar la implementación de políticas que beneficiaban tanto a egipcios como a hebreos, y su legado como mediadora cultural se sentiría por generaciones. La relación entre Asenat y José era profundamente colaborativa. Aunque José era el visir de Egipto, a menudo buscaba el consejo de Asenat, especialmente en asuntos que requerían un delicado equilibrio entre las costumbres egipcias y las necesidades de los israelitas. Asenat, con su conocimiento de la sociedad egipcia y su percepción de la dinámica de poder, proporcionaba perspectivas que eran cruciales para la toma de decisiones.
En varias ocasiones, Asenat fue instrumental en la formulación de estrategias para manejar la hambruna. Su enfoque no solo se centraba en la conservación y distribución de alimentos, sino también en asegurar que las políticas fueran percibidas favorablemente por el pueblo egipcio. Su capacidad para anticipar reacciones y manejar expectativas era un activo invaluable para José, ayudándole a mantener su posición y a ejecutar sus planes sin causar descontento o rebelión. Asimismo, Asenat a menudo actuaba como embajadora ante otras facciones y grupos dentro de Egipto. Su habilidad para comunicarse y negociar con diversos grupos aseguraba que las políticas de José fueran efectivas y bien recibidas. Esta habilidad era especialmente importante cuando se trataban asuntos que afectaban directamente a la comunidad hebrea, asegurando que sus intereses fueran representados y protegidos. La influencia de Asenat en las decisiones de José no solo fortalecía su gobierno, sino que también solidificaba la posición de la pareja dentro de la estructura de poder egipcia. Juntos, formaban un equipo dinámico cuya colaboración era fundamental para la prosperidad y estabilidad de Egipto durante uno de sus períodos más desafiantes. Durante su tiempo en la corte, Asenat enfrentó numerosos desafíos, especialmente en lo que respecta a las tensiones entre las prácticas culturales egipcias y las tradiciones hebreas. Su enfoque para manejar estos conflictos era notablemente diplomático, buscando siempre conciliar diferencias y promover el entendimiento mutuo. Esta habilidad no solo era vital para su propio matrimonio, sino también para la cohesión social en un Egipto multicultural. Asenat a menudo intervenía en disputas que podrían haber escalado a conflictos mayores, utilizando su influencia para mediar y encontrar soluciones que fueran aceptables para todas las partes involucradas. Su capacidad para hacerlo no solo mantenía la paz en la corte, sino que también reforzaba su reputación como una líder justa y sabia. En varias ocasiones, Asenat organizó reuniones y diálogos entre líderes hebreos y egipcios, facilitando la comunicación directa y el intercambio de ideas. Estos encuentros eran esenciales para construir confianza y para asegurar que ambos grupos pudieran coexistir y colaborar dentro del reino. La habilidad de Asenat para orquestar estos diálogos demostraba su compromiso con la paz y la estabilidad de Egipto. Asenat no solo se enfocaba en resolver conflictos, sino que también trabajaba proactivamente para evitarlos. A través de la educación y el intercambio cultural, ella promovía una mayor comprensión entre las comunidades, lo cual era esencial para la armonía a largo plazo. Su trabajo en este ámbito no solo beneficiaba a su familia, sino a todo Egipto, dejando un legado de diplomacia y reconciliación que perduraría más allá de su vida. La vida espiritual de Asenat era compleja y matizada. Criada en el culto a Ra, se encontró casada con un hombre cuya fe monoteísta era profundamente diferente de la suya. Esta dicotomía presentaba tanto desafíos como oportunidades para Asenat. Su apertura a las creencias de José y su voluntad de integrar aspectos de su fe en su propia práctica espiritual eran indicativos de su adaptabilidad y su deseo de apoyar a su esposo en todos los aspectos de la vida. Asenat no solo aprendió sobre el Dios de José, sino que también encontró formas de reverenciar a ambas deidades, de manera que respetara sus raíces egipcias y su compromiso con su esposo. Esta síntesis de creencias no solo fortalecía su relación personal con José, sino que también servía como un puente entre las comunidades que representaban. La fe compartida y adaptada de Asenat permitía una mayor integración de su familia en la corte egipcia, al tiempo que preservaba la identidad hebraica que era tan importante para José. Este equilibrio era delicado,
y requería una continua negociación y compromiso, aspectos en los cuales Asenat demostraba una habilidad excepcional. La práctica espiritual de Asenat se convirtió en un símbolo de su vida, un testimonio de la fusión de tradiciones y la búsqueda de un entendimiento común. En un entorno donde la fe podía dividir, Asenat mostraba que también podía unir, enseñando a ambos pueblos sobre la tolerancia y la comprensión mutua. Cuando los años de abundancia dieron paso a la hambruna, el papel de Asenat se volvió aún más crucial. No solo apoyaba a José en la implementación de las estrategias de almacenamiento de alimentos, sino que también trabajaba activamente en la distribución equitativa de los recursos. Su comprensión de la dinámica social y política de Egipto permitía que las políticas de José fueran implementadas de manera efectiva, minimizando el descontento y el sufrimiento. Asenat se convirtió en una figura maternal para el pueblo egipcio durante este tiempo difícil, proporcionando no solo alimento físico, sino también apoyo emocional. Su presencia en los centros de distribución y su participación en las labores de ayuda no pasaron desapercibidas, y su compasión por la gente reforzaba la imagen pública de la administración de José como benévola y justa. A través de su liderazgo, Asenat ayudó a fortalecer la cohesión social en un momento en que las presiones económicas podrían haber fracturado la sociedad. Su capacidad para comunicarse efectivamente con diferentes grupos aseguraba que todos los sectores de la población se sintieran representados y atendidos, lo que era vital para mantener el orden social y la estabilidad política. El legado de Asenat en los años de hambruna también incluyó la promoción de programas de empleo y desarrollo, destinados a mejorar la infraestructura y ofrecer trabajo a aquellos afectados por la crisis. Estos programas no solo mitigaban los efectos inmediatos de la hambruna, sino que también preparaban a Egipto para el futuro, demostrando su visión a largo plazo y su compromiso con el bienestar de su pueblo. El matrimonio de Asenat y José fue bendecido con el nacimiento de 2 hijos, Manasés y Efraín. Estos nacimientos trajeron gran alegría a la pareja y simbolizaron la unión continua entre sus herencias culturales. Manasés, cuyo nombre significa «Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas y mi casa paterna», fue una representación del alivio y la aceptación de José de su vida en Egipto, mientras que Efraín, cuyo nombre significa «Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi sufrimiento», reflejaba las bendiciones encontradas incluso en tiempos difíciles. Los hijos de Asenat y José crecieron en un entorno único, educados tanto en las tradiciones hebreas como en las costumbres egipcias. Asenat, como madre, desempeñó un papel fundamental en asegurar que sus hijos comprendieran y respetaran ambas culturas. Esta educación bicultural les permitió navegar por las complejidades de su identidad y herencia con gracia y competencia. El crecimiento de la familia no solo fortaleció los lazos personales entre Asenat y José, sino que también reforzó su estatus social y político dentro de Egipto. Los niños eran vistos como un puente entre las comunidades, y su presencia ayudaba a cimentar la posición de José como un líder aceptado y respetado, tanto por egipcios como por hebreos. Ya forma en que Asenat manejaba su rol como madre y figura pública servía como un modelo para otras mujeres en la corte, inspirando a una generación de jóvenes egipcias y hebreas a buscar roles más activos y significativos dentro de sus propias comunidades. La influencia de Asenat se extendía así más allá de su familia inmediata, tocando las vidas de muchos a través de su liderazgo maternal y social. Criar a Manasés y Efraín en un hogar que respetaba tanto las tradiciones hebreas como las egipcias presentaba desafíos únicos. Asenat
Consciente de la importancia de ambos legados, se aseguró de que sus hijos recibieran una educación que honrara sus raíces. Esto incluía el aprendizaje del idioma hebreo y las escrituras sagradas, así como la educación en la historia y la religión de Egipto. La educación de los príncipes no solo se centraba en la academia, sino también en la formación moral y ética. Asenat y José enseñaban a sus hijos la importancia del liderazgo compasivo y justo, preparándolos para roles futuros que probablemente involucrarían la mediación entre diferentes culturas y comunidades. Esta preparación era esencial para asegurar que pudieran actuar como líderes efectivos y respetados, independientemente del camino que eligieran seguir. El enfoque educativo de Asenat también incluía exponer a sus hijos a diversas experiencias y perspectivas, desde visitas a templos y mercados hasta encuentros con líderes y sabios de diferentes comunidades. Esta exposición no solo enriquecía su entendimiento del mundo, sino que también les enseñaba a valorar y respetar la diversidad como una fuerza positiva y enriquecedora. La dedicación de Asenat a la educación de sus hijos aseguraba que crecieran como individuos capaces de cruzar puentes culturales, equipados para manejar tanto los desafíos personales como los políticos con sabiduría y equidad. Este legado educativo no solo impactaba a su familia directa, sino que también preparaba el terreno para una generación futura más integrada y comprensiva. Uno de los momentos más significativos en la vida de la familia fue cuando Jacob, el patriarca de Israel, llegó a Egipto y bendijo a los hijos de José y Asenat. Este acto no solo fue un reconocimiento de los nietos como parte de la familia mayor de Israel, sino que también aseguraba su lugar dentro de las tribus de Israel. Jacob cruzó sus manos al bendecirlos, colocando su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su izquierda sobre Manasés, el mayor, una acción que simbolizaba la mayor bendición sobre el menor. Esta bendición profética tenía implicaciones profundas, tanto inmediatas como futuras. Indicaba un cambio en las tradiciones de primogenitura y predecía el éxito y la prominencia futuros de Efraín sobre Manasés. Para Asenat, este momento era tanto una validación de su familia como una integración más profunda en la narrativa y la herencia de Israel. Asenat respetaba y valoraba profundamente la bendición de Jacob, entendiendo su importancia espiritual y social. Aceptó las implicaciones de este acto, trabajando para asegurar que sus hijos también comprendieran y respetaran su significado. Este evento reforzaba el puente entre su familia y la comunidad hebrea más amplia, asegurando que sus hijos fueran vistos no solo como egipcios, sino también como miembros valiosos de la tribu de Israel. La bendición también reafirmaba el papel de José y Asenat como figuras clave en la unión de las culturas y tradiciones egipcias y hebreas. Al reconocer y honrar la diversidad de sus hijos, Jacob no solo estaba bendiciendo a individuos, sino también consagrando una fusión de pueblos y herencias que tendría efectos duraderos en las historias de ambas culturas. Este acto de bendición se convertiría en un símbolo perdurable de unidad y aceptación, reflejando el legado único que Asenat y José habían creado juntos. El legado de Asenat y José se manifestó no solo en sus acciones inmediatas y en la influencia dentro de la corte egipcia, sino también en cómo sus hijos se integraron y contribuyeron a la comunidad de Israel. Manasés y Efraín, como líderes de sus propias tribus, llevaron adelante las enseñanzas y los valores inculcados por sus padres. Estas tribus no solo representaban la continuidad de la línea de José, sino también la perpetuación de la integración cultural que Asenat y José habían fomentado.
Las tribus de Manasés y Efraín se destacaron por su capacidad para mediar entre diferentes grupos, un reflejo directo del liderazgo y la diplomacia de sus padres. Estos atributos fueron esenciales para la cohesión y el desarrollo de las tribus de Israel, especialmente en tiempos de transición y cambio. La habilidad de estas tribus para adaptarse y prosperar en Canaán fue un testimonio del legado de sus padres. La historia de Asenat y sus hijos se convirtió en un relato fundamental en la narrativa bíblica, destacando la importancia de la inclusividad y la aceptación. La unión de culturas y tradiciones en la familia de José y Asenat ofrecía un modelo de cómo la diversidad puede fortalecer en lugar de dividir, un mensaje que resonaba no solo en su tiempo, sino también en generaciones futuras. El impacto de la bendición de Jacob en las tribus de Manasés y Efraín ilustraba cómo los actos de reconocimiento y aceptación podían tener consecuencias duraderas. Esta bendición no solo aseguraba un lugar para sus descendientes dentro de la comunidad de Israel, sino que también subrayaba la importancia de la herencia mixta que traían. A través de sus hijos, el legado de Asenat y José continuaba influenciando la historia de Egipto e Israel, sirviendo como un recordatorio perdurable de su vida y obra. La vida de Asenat y José, aunque llena de éxitos, no estuvo exenta de desafíos. Las tensiones entre sus responsabilidades públicas y su vida privada a menudo ponían a prueba su relación. Sin embargo, su compromiso mutuo y su capacidad para comunicarse abiertamente les permitieron superar estos obstáculos. Cada desafío, enfrentado juntos, fortalecía su unión y reafirmaba su dedicación el uno al otro y a su familia. En su rol como figuras públicas, Asenat y José debían manejar no solo la administración del Estado durante los años de hambruna, sino también las expectativas de su gente y las presiones internacionales. Las decisiones que tomaban a menudo afectaban directamente su vida familiar, lo que requería un equilibrio delicado entre sus deberes hacia Egipto y hacia su hogar. Asenat, en particular, mostraba una gran fortaleza y sabiduría al apoyar a José en estos momentos, proporcionando tanto consejo como consuelo. Uno de los momentos más difíciles para la pareja fue cuando las tensiones políticas amenazaron la estabilidad que habían trabajado tan arduamente para construir. En tales tiempos, Asenat desempeñaba un papel crucial en la mediación entre José y aquellos que se resistían a sus reformas. Su habilidad para entender diferentes perspectivas y encontrar soluciones pacíficas fue vital para mantener la paz y el orden en el reino. A través de estos desafíos, Asenat y José demostraron que su matrimonio no era solo una alianza estratégica, sino una verdadera asociación basada en el amor, el respeto y un compromiso inquebrantable hacia el bienestar común. Su relación se convirtió en un modelo de liderazgo compasivo y efectivo, inspirando a futuras generaciones sobre cómo liderar con integridad y empatía. La corte del faraón, llena de intrigas y rivalidades, era un terreno difícil para cualquier persona, y Asenat no era la excepción. A pesar de su posición como esposa del visir, enfrentaba constantemente la envidia y la desconfianza de otros miembros de la élite, quienes veían su influencia como una amenaza a sus propios intereses. Sin embargo, Asenat manejaba estas situaciones con astucia y dignidad, protegiendo tanto a su familia como las reformas políticas de José. Asenat utilizaba su inteligencia y su comprensión de la política de la corte para desactivar tensiones y fomentar alianzas. Su habilidad para influir en la opinión pública y ganarse el respeto de los nobles clave aseguraba que los planes de José pudieran llevarse a cabo sin interferencias.
En ocasiones, esto significaba participar en negociaciones delicadas o incluso en actividades de espionaje para garantizar la seguridad y la estabilidad de su familia. La defensa más notable de Asenat ocurrió cuando una conspiración amenazó directamente la posición de José. Con su rápido pensamiento y acciones decididas, Asenat fue capaz de exponer la conspiración y proteger a su esposo de un posible derrocamiento. Esta intervención no solo salvó la carrera de José, sino que también consolidó su reputación como una protectora feroz y una estratega habilidosa. Estos incidentes dejaron claro que Asenat no era simplemente una figura decorativa en la corte, sino una fuerza formidable en su propio derecho. Su capacidad para manejar las intrigas palaciegas demostró su fuerza y su compromiso no solo con su familia, sino con el bienestar de todo Egipto. Manasés y Efraín, los hijos de Asenat y José, ocuparon lugares significativos en la historia de Israel. Cada uno lideró una de las tribus que llevaban sus nombres, y ambos desempeñaron roles fundamentales en el desarrollo y la consolidación del pueblo israelita. Su educación y crianza, que equilibraba las culturas egipcia y hebrea, les permitió actuar como enlaces entre los israelitas y otros pueblos, facilitando el comercio y las alianzas políticas. La influencia de Asenat en la vida de sus hijos fue evidente en su liderazgo y en su enfoque hacia la gobernanza. Manasés y Efraín fueron conocidos por su justicia y sabiduría, atributos que reflejaban los valores y enseñanzas de sus padres. Además, respetaban y promovían la diversidad cultural y religiosa, una lección que sin duda aprendieron de la propia vida de Asenat. Además de su impacto político y social, Manasés y Efraín también jugaron roles cruciales en la narrativa espiritual de Israel. La bendición que recibieron de Jacob no solo los integró plenamente en la comunidad israelita, sino que también les otorgó un estatus especial, como lo demuestra la prominencia de sus tribus en eventos históricos posteriores. El legado de Asenat, a través de sus hijos, subraya su impacto duradero no solo en Egipto, sino en la historia de Israel. La manera en que crió a sus hijos para que respetaran y valoraran su herencia mixta demostró ser fundamental para la cohesión y la fortaleza de las tribus israelitas en los años venideros. Asenat no solo era una figura maternal y política, sino también un símbolo de integración cultural. Su habilidad para fusionar su herencia egipcia con las tradiciones hebreas de José creó un ambiente en el que ambas culturas no solo coexistían, sino que también se enriquecían mutuamente. Esta integración se manifestaba en todos los aspectos de su vida, desde la educación de sus hijos hasta sus deberes oficiales en la corte. La influencia de Asenat en la promoción de la cultura y las artes ayudó a fomentar un sentido de identidad compartida entre los egipcios y los hebreos que residían en Egipto. Organizaba festivales y eventos que celebraban tanto las tradiciones egipcias como las hebreas, destacando sus similitudes y celebrando sus diferencias. Estos eventos no solo eran sociales y educativos, sino que también servían como una herramienta política para promover la unidad y la paz. Asenat también era conocida por su hospitalidad y su disposición a dialogar con personas de todos los orígenes. Su corte era un lugar donde los sabios y los líderes de diversas comunidades podían reunirse para intercambiar ideas y perspectivas. Esta apertura no solo enriquecía el ambiente cultural de la corte, sino que también fortalecía las relaciones políticas y sociales. El enfoque de Asenat hacia la integración cultural no solo tenía beneficios inmediatos, sino que también dejaba un legado de tolerancia y respeto mutuo. Su vida y su obra demostraban que la diversidad no necesita ser una fuente de conflicto, sino que puede ser una base para la fortaleza y la armonía.
un mensaje que resuena tanto en su época como en la actualidad. Durante su tiempo en la corte, Asenat enfrentó varias crisis que amenazaban la estabilidad de Egipto y la posición de su familia. Estos momentos críticos requerían una mezcla de diplomacia, inteligencia y a veces acción directa para manejar y resolver. Asenat demostró una y otra vez que era capaz de enfrentar estas situaciones con aplomo y eficacia, asegurando que la corte no solo sobreviviera a estos desafíos, sino que emergiera más fuerte. Una de estas crisis ocurrió cuando una severa sequía puso a prueba las reservas de alimentos que José había acumulado. Asenat colaboró estrechamente con José para implementar un plan de racionamiento y redistribución que no solo mitigaba los efectos de la hambruna, sino que también minimizaba el descontento popular. Su capacidad para comunicarse claramente con el pueblo y explicar las acciones del gobierno ayudaba a mantener la calma y el orden. En otra ocasión, las tensiones entre diferentes facciones en la corte requirieron una intervención delicada para prevenir un conflicto abierto. Asenat, utilizando su red de contactos y su influencia, pudo negociar una solución pacífica que satisfacía a todas las partes. Su habilidad para manejar estas situaciones no solo protegía los intereses de su familia, sino que también aseguraba la estabilidad política de Egipto. Cada crisis que Asenat ayudaba a resolver reforzaba su reputación como una líder sabia y capaz. Sus acciones durante estos momentos críticos no solo demostraban su compromiso con el bienestar de Egipto, sino que también aseguraban que su legado como líder y protectora sería recordado y respetado por generaciones futuras. Asenat desempeñaba un papel crucial como mediadora, no solo en la corte, sino también entre diferentes comunidades y culturas en Egipto. Su habilidad para entender y respetar diversas perspectivas la hacía una intermediaria ideal, especialmente en un periodo donde los choques culturales podrían haber llevado a conflictos serios. Asenat utilizaba su influencia para fomentar el diálogo y la comprensión mutua, elementos esenciales para mantener la cohesión social. Ella organizaba reuniones y conferencias que reunían a líderes de diversas comunidades, incluidos egipcios nativos y migrantes hebreos. Estos encuentros no solo eran oportunidades para resolver disputas, sino también para compartir costumbres y tradiciones, enriqueciendo la experiencia cultural de todos los involucrados. Asenat creía firmemente que la integración cultural y el entendimiento eran fundamentales para la prosperidad y la estabilidad de Egipto. A través de sus esfuerzos, Asenat ayudaba a desmantelar prejuicios y malentendidos, construyendo una atmósfera de respeto y colaboración. Su trabajo en este ámbito no solo mejoraba las relaciones interculturales, sino que también fortalecía la posición de Egipto como un reino unificado y diverso. La capacidad de Asenat para mediar y unificar a diferentes grupos demostraba su visión y su compromiso con un legado de paz y cooperación. Su éxito como mediadora reforzaba su estatus como líder, no solo entre las mujeres, sino en toda la sociedad egipcia. Asenat no solo representaba a su familia y a su cultura, se había convertido en un símbolo de la habilidad femenina para liderar y efectuar cambios positivos en una sociedad predominantemente masculina. Asenat también jugaba un papel vital en la organización de celebraciones y rituales que fusionaban tradiciones egipcias y hebreas. Estos eventos eran cuidadosamente diseñados para resaltar elementos de ambas culturas, mostrando cómo podían complementarse mutuamente. Al hacerlo, Asenat no solo celebraba la diversidad de Egipto, sino que también educaba a la población sobre la riqueza de sus múltiples herencias. Durante estas celebraciones se realizaban rituales que incluían música, danza y comida tanto de Egipto como de Israel.
Asenat se aseguraba de que cada detalle reflejara el respeto y la valoración de ambas tradiciones, creando una experiencia inclusiva que dejaba una impresión duradera en todos los asistentes. Estos eventos servían como una poderosa herramienta de diplomacia cultural, suavizando las relaciones entre las comunidades. Estas celebraciones reforzaban los lazos familiares y sociales, promoviendo la unidad dentro de la propia familia de Asenat y más allá. La participación de Manasés y Efraín en estos rituales aseguraba que la siguiente generación continuara el legado de integración y respeto mutuo iniciado por sus padres. Estos momentos no solo eran festivos, sino también profundamente simbólicos de la visión de Asenat para un futuro compartido. El éxito de estas fusiones rituales consolidaba aún más la reputación de Asenat como una innovadora y líder cultural. Su habilidad para entrelazar estas tradiciones de manera respetuosa y armoniosa evidenciaba su profundo entendimiento de las dinámicas culturales y su habilidad única para transformar estas interacciones en oportunidades de crecimiento y aprendizaje para todos los involucrados. El papel de Asenat como esposa de José y madre de dos figuras importantes de las tribus de Israel le otorgaba un lugar especial en la comunidad hebrea. A lo largo de los años, Asenat ganó el respeto y la admiración no solo de los egipcios, sino también de los hebreos, quienes veían en ella un modelo de virtud y liderazgo. Su dedicación a su familia y su compromiso con la integración cultural resonaban profundamente con ambos pueblos. Asenat participaba activamente en festividades y eventos hebreos, demostrando su respeto y valoración por las tradiciones de José. Esta participación no solo era una muestra de apoyo a su esposo, sino también una afirmación de su compromiso con la comunidad hebrea. A través de sus acciones, Asenat ayudaba a fortalecer los lazos entre las comunidades hebreas y egipcias, promoviendo una mayor comprensión y respeto mutuo. El reconocimiento de Asenat en la comunidad hebrea también se manifestaba en la forma en que la consultaban sobre cuestiones de bienestar social y comunitario. Su opinión era altamente valorada y su capacidad para aconsejar y guiar a otros en asuntos tanto personales como colectivos la hacía una figura central en la vida comunitaria. Su influencia iba más allá de lo ceremonial y se extendía a aspectos prácticos y espirituales de la vida diaria. El legado de Asenat entre los hebreos no era solo el resultado de su matrimonio con José, sino también de su propia labor y dedicación. A través de su vida demostró que las barreras culturales pueden superarse con amor, respeto y compromiso. Su historia se convertiría en una parte integral de la narrativa hebrea, celebrada por su capacidad para unir y fortalecer a su comunidad adoptiva. La influencia de Asenat en la política egipcia se extendía más allá de su papel ceremonial y su vida en la corte. Ella era una asesora clave para José en la formulación de políticas, especialmente aquellas que afectaban la integración de las comunidades hebreas en Egipto. Su comprensión de las dinámicas sociales y culturales la hacía invaluable en la creación de políticas que promovieran la estabilidad y la prosperidad para todos los habitantes de Egipto. Asenat también intervenía en las políticas de bienestar social, abogando por programas que beneficiaran a las clases más desfavorecidas. Su enfoque no solo buscaba aliviar la pobreza, sino también fomentar la integración y el desarrollo social. Esta visión holística de la gobernanza demostraba su compromiso con un reino que valoraba y cuidaba de todos sus ciudadanos, independientemente de su origen o estatus. La habilidad de Asenat para trabajar detrás de escena y su influencia sutil pero poderosa en las decisiones políticas eran reconocidas por muchos dentro de la élite política.
Su diplomacia y su capacidad para anticipar y manejar complejas situaciones políticas aseguraban que las políticas propuestas por José recibieran el apoyo necesario para su implementación. El legado político de Asenat, marcado por su capacidad para unir diferentes facciones y promover políticas inclusivas, dejó una huella duradera en Egipto. Su impacto en la política del reino no solo fortaleció la administración de José, sino que también sentó las bases para una sociedad más equitativa y unida. Su vida y obra siguen siendo un ejemplo de cómo la visión y la dedicación pueden transformar una sociedad. A lo largo de su vida en la corte, Asenat enfrentó varias crisis que amenazaban la estabilidad de Egipto y la posición de su familia. Estos momentos críticos requerían una mezcla de diplomacia, inteligencia y, a veces, acción directa para manejar y resolver. Asenat demostró una y otra vez que era capaz de enfrentar estas situaciones con aplomo y eficacia, asegurando que la corte no solo sobreviviera a estos desafíos, sino que emergiera más fuerte. Una de estas crisis ocurrió cuando una severa sequía puso a prueba las reservas de alimentos que José había acumulado. Asenat colaboró estrechamente con José para implementar un plan de racionamiento y redistribución que no solo mitigaba los efectos de la hambruna, sino que también minimizaba el descontento popular. Su capacidad para comunicarse claramente con el pueblo y explicar las acciones del gobierno ayudaba a mantener la calma y el orden. En otra ocasión, las tensiones entre diferentes facciones en la corte requirieron una intervención delicada para prevenir un conflicto abierto. Asenat, utilizando su red de contactos y su influencia, pudo negociar una solución pacífica que satisfacía a todas las partes. Su habilidad para manejar estas situaciones no solo protegía los intereses de su familia, sino que también aseguraba la estabilidad política de Egipto. Cada crisis que Asenat ayudaba a resolver reforzaba su reputación como una líder sabia y capaz. Sus acciones durante estos momentos críticos no solo demostraban su compromiso con el bienestar de Egipto, sino que también aseguraban que su legado como líder y protectora sería recordado y respetado por generaciones futuras. Asenat era mucho más que la esposa de José. Ella misma era una figura de poder y autoridad en la corte egipcia. Su influencia no se limitaba a su rol matrimonial. Era una líder en su propio derecho, respetada y admirada por su inteligencia y habilidades diplomáticas. Su capacidad para navegar la política compleja de Egipto y mediar en conflictos la posicionaba como una de las figuras más influyentes de su tiempo. El impacto de Asenat se sentía no solo en la corte, sino también en la vida diaria de los ciudadanos egipcios. Ella trabajaba para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, promoviendo políticas sociales que reflejaban su compasión y compromiso con la justicia. Esta dedicación al bienestar público solidificaba su reputación como una líder justa y benevolente. Su papel en la política y el bienestar social, Asenat también era una promotora activa de la educación y la cultura. Organizó iniciativas para fomentar el aprendizaje y las artes, asegurando que el conocimiento y la creatividad florecieran en todo Egipto. Su apoyo a estos campos contribuía a un renacimiento cultural que beneficiaba a toda la sociedad. La vida de Asenat es un testimonio de cómo una mujer puede superar las expectativas tradicionales y ejercer un liderazgo significativo. Su legado como una figura de poder y cambio positivo perdura, inspirando a generaciones futuras a seguir su ejemplo y luchar por la justicia y la igualdad. Con el paso del tiempo, Asenat y José envejecieron juntos, mirando hacia atrás a una vida llena de desafíos y logros. En su vejez, reflexionaban sobre las numerosas pruebas que habían superado y las muchas bendiciones que habían recibido.
Estos años de madurez les brindaban una perspectiva profunda y una apreciación por el viaje que habían compartido. Durante este tiempo, Asenat y José dedicaron más esfuerzos a enseñar y guiar a las generaciones más jóvenes. Compartían sus experiencias y lecciones de vida con sus hijos y nietos, asegurándose de que el legado de sabiduría y fe continuara. Estas historias y enseñanzas ayudaban a formar una base sólida para que las generaciones futuras enfrentaran sus propios desafíos con fortaleza y determinación. La influencia de Asenat se extendía más allá de su familia. Incluso en sus últimos años, seguía participando en la vida pública y en los asuntos del Estado. Su consejo era buscado y valorado por los líderes contemporáneos, quienes reconocían su vasta experiencia y sabiduría. Esta continua participación aseguraba que su impacto en la sociedad egipcia permaneciera fuerte hasta el final de su vida. La vejez de Asenat y José se caracterizaba por una profunda paz y satisfacción. Sabían que habían contribuido significativamente a la historia de Egipto y de Israel, y que su amor y colaboración habían dejado una huella indeleble. Este legado de unidad, amor y liderazgo seguiría inspirando a otros mucho después de que ellos se hubieran ido. Los festivales organizados por Asenat no solo eran eventos culturales, sino también actos de fe que reflejaban su capacidad para unir a las personas. Estos festivales eran una mezcla de tradiciones hebreas y egipcias, diseñados para mostrar el respeto mutuo y la integración cultural. A través de estas celebraciones, Asenat demostraba que la diversidad religiosa y cultural podía ser una fuente de fortaleza y cohesión. Uno de los festivales más importantes que organizaba era una celebración anual que combinaba elementos de la fe hebrea con los rituales egipcios. Este evento no solo promovía la comprensión y la tolerancia, sino que también servía como una plataforma para que las comunidades compartieran sus historias y tradiciones. La presencia de líderes religiosos y civiles de ambas culturas reforzaba el mensaje de unidad y cooperación. Asenat también se aseguraba de que estas celebraciones incluyeran actos de caridad y servicio comunitario. Durante los festivales se distribuían alimentos y bienes a los más necesitados, reflejando los valores de compasión y generosidad que ella y José promovían. Estas acciones no solo aliviaban el sufrimiento inmediato, sino que también fortalecían los lazos comunitarios y fomentaban un espíritu de solidaridad. La continua dedicación de Asenat a organizar y liderar estos festivales dejaba claro que su fe y su visión de unión eran centrales en su vida. A través de su ejemplo, enseñaba que el respeto por las diferencias y la celebración de la diversidad podían crear una sociedad más armoniosa y próspera. Su legado como un símbolo de unión perduraría, inspirando a futuras generaciones a seguir su camino de fe y cooperación. El amor entre Asenat y José no solo era la base de su relación personal, sino también el fundamento de su influencia conjunta en la sociedad egipcia. Su matrimonio era una alianza estratégica que combinaba la sabiduría y la fe de José con la diplomacia y el conocimiento cultural de Asenat. Juntos, formaban un equipo formidable que podía enfrentar cualquier desafío con una visión clara y unida. La diplomacia de Asenat era evidente en su habilidad para manejar las intrigas de la corte y mediar en conflictos. Su enfoque siempre fue uno de respeto mutuo y entendimiento, buscando soluciones que beneficiaran a todas las partes involucradas. Esta habilidad no solo resolvía conflictos inmediatos, sino que también construía una base de confianza y cooperación que perduraría. El amor entre Asenat y José también se reflejaba en su trato hacia los demás. Ambos se comprometían a liderar con compasión y justicia, valores que inculcaban en sus hijos y en la comunidad en general. Este enfoque humanitario y ético
ganaba el respeto y la lealtad de aquellos que los rodeaban, asegurando que su influencia se extendiera mucho más allá de sus roles oficiales. La combinación de amor y diplomacia en la vida de Asenat y José dejaba un legado duradero. Demostraban que el verdadero liderazgo no solo se basaba en el poder y la autoridad, sino en la capacidad de inspirar y unir a las personas a través del amor y la comprensión. Este legado seguiría resonando, mostrando el camino hacia un liderazgo efectivo y humanitario. La vida de Asenat en Egipto era compleja, pero su identidad como extranjera también presentaba desafíos únicos cuando interactuaba con la comunidad israelita. A pesar de su matrimonio con José y su integración en la sociedad egipcia, Asenat a veces enfrentaba la desconfianza y los prejuicios de aquellos que la veían como una forastera. Sin embargo, su compromiso y dedicación a las tradiciones hebreas ayudaron a superar muchas de estas barreras. La aceptación de Asenat en la comunidad israelita no fue inmediata. Tuvo que demostrar continuamente su lealtad y su respeto por las costumbres y las creencias de su esposo. Participaba activamente en los rituales y festividades hebreas y se esforzaba por aprender y enseñar a sus hijos las leyes y las tradiciones de Israel. Esta dedicación eventualmente ganó la admiración y el respeto de muchos. Asenat también utilizaba su posición para abogar por una mayor comprensión y aceptación entre las comunidades hebreas y egipcias. Su vida misma era un testimonio de la posibilidad de integración y cooperación, y trabajaba incansablemente para promover estos valores en su familia y en la comunidad más amplia. Su éxito en este ámbito mostraba que las barreras culturales podían ser superadas con empatía y compromiso. A pesar de los desafíos, la perseverancia de Asenat y su enfoque positivo lograron que fuera vista no solo como la esposa de José, sino como una verdadera miembro de la comunidad israelita. Su historia subraya la importancia de la resiliencia y la voluntad de construir puentes, demostrando que incluso en tiempos de división, el amor y el respeto pueden crear un camino hacia la unidad. Las crisis familiares, especialmente aquellas relacionadas con el pasado de José, presentaban desafíos significativos para Asenat. La llegada de los hermanos de José a Egipto buscando ayuda durante la hambruna reavivó viejas heridas y conflictos no resueltos. Asenat jugó un papel crucial en estas situaciones, actuando como mediadora y facilitadora del proceso de reconciliación. Cuando los hermanos de José llegaron, Asenat comprendió la importancia de este momento no solo para su esposo, sino también para la futura unidad de las tribus de Israel. Su enfoque fue uno de compasión y comprensión, alentando a José a enfrentar su pasado y buscar la reconciliación. Asenat proporcionó el apoyo emocional necesario para que José pudiera perdonar a sus hermanos y reconstruir los lazos familiares. Durante este tiempo, Asenat también se ocupaba de asegurar que sus propios hijos comprendieran la importancia de la familia y el perdón. Enseñaba a Manasés y Efraín sobre la historia de su padre y la necesidad de superar el resentimiento y abrazar la unidad familiar. Este enfoque educativo no solo beneficiaba a su familia inmediata, sino que también sentaba un ejemplo poderoso para la comunidad en general. La habilidad de Asenat para manejar estas crisis familiares demostraba su fuerza y su sabiduría. No solo ayudaba a sanar las heridas del pasado, sino que también trabajaba para construir un futuro más fuerte y unido para su familia y su comunidad. Su papel en estas reconciliaciones subrayaba la importancia de la paz y la unidad, valores que seguirían siendo centrales en su legado. La influencia de Asenat en Egipto y en Israel no se limitaba a los aspectos políticos, también era profundamente espiritual. Su capacidad para integrar diferentes tradiciones religiosas
y promover un entendimiento mutuo la posicionaba como una figura clave en la vida espiritual de ambas comunidades. Asenat utilizaba su influencia para fomentar el respeto y la cooperación entre las diversas creencias presentes en Egipto. En el ámbito político, Asenat era una asesora confiable para José, ofreciendo perspectivas que combinaban su conocimiento de las tradiciones egipcias con un profundo respeto por las creencias hebreas. Esta dualidad le permitía mediar en situaciones donde las diferencias culturales y religiosas podían causar tensiones. Su habilidad para encontrar un terreno común era fundamental para la paz y la estabilidad del reino. Asenat también promovía la educación espiritual y moral entre las generaciones más jóvenes. A través de su ejemplo y sus enseñanzas, inculcaba valores de integridad, compasión y justicia en sus hijos y en la comunidad. Este enfoque no solo preparaba a las futuras generaciones para liderar con sabiduría, sino que también aseguraba que los principios de fe y respeto mutuo permanecieran centrales en la sociedad. La combinación de influencia espiritual y política de Asenat dejó un legado duradero. Demostraba que el liderazgo no se trata solo de poder y autoridad, sino de la capacidad para inspirar y guiar a las personas hacia una vida de armonía y respeto. Su vida sigue siendo un ejemplo poderoso de cómo la fe y la política pueden entrelazarse para crear un impacto positivo y duradero en la sociedad. En sus últimos años, Asenat se centró en transmitir sus enseñanzas y memorias a las generaciones siguientes. Sabía que su vida y sus experiencias eran una fuente invaluable de sabiduría y aprendizaje para sus hijos, nietos y toda la comunidad. Estos años se dedicaron a asegurar que su legado de integración cultural, compasión y liderazgo perdurara. Asenat recopilaba sus historias y lecciones en forma de relatos y enseñanzas que compartía durante reuniones familiares y comunitarias. Estas sesiones no solo eran educativas, sino también profundamente inspiradoras, mostrando cómo superar los desafíos con valentía y gracia. Sus relatos eran una mezcla de historia, moralidad y espiritualidad, proporcionando una guía integral para vivir una vida plena y significativa. Además de compartir sus propias experiencias, Asenat también fomentaba la reflexión y el aprendizaje continuo en sus hijos y nietos. Los alentaba a hacer preguntas, a explorar sus propias identidades y a valorar tanto su herencia hebrea como egipcia. Este enfoque educativo aseguraba que su legado no solo se transmitiera, sino que también se adaptara y evolucionara con el tiempo. Los últimos años de Asenat eran un tiempo de reflexión y gratitud. Miraba hacia atrás con satisfacción por todo lo que ella y José habían logrado juntos, y con esperanza por el futuro que habían ayudado a construir. Su vida y sus enseñanzas continuarían influyendo y guiando a las generaciones futuras, demostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de amar, liderar y unir a las personas. El legado cultural y religioso de Asenat es una parte integral de la historia de Egipto e Israel. Su vida es un ejemplo de cómo una persona puede superar las barreras culturales y religiosas para crear una síntesis que enriquezca a ambas comunidades. Asenat utilizó su posición para promover el entendimiento y el respeto mutuo, dejando un impacto duradero que se sentiría durante generaciones. Culturalmente, Asenat ayudó a integrar elementos de las tradiciones hebreas y egipcias, demostrando que las diferencias no necesitan ser una fuente de división. Sus festivales y rituales, que combinaban prácticas de ambas culturas, mostraban cómo la diversidad puede ser una fuente de fortaleza y belleza. Estas iniciativas no solo enriquecían la vida cultural de Egipto, sino que también fortalecían los lazos entre las comunidades. Religiosamente,
Asenat jugaba un papel crucial en la promoción de un entendimiento más profundo entre las creencias hebreas y egipcias. Su propia fe, que combinaba elementos de ambas tradiciones, era un símbolo poderoso de integración y tolerancia. A través de sus enseñanzas y su ejemplo, demostraba que es posible honrar y respetar múltiples tradiciones religiosas, creando una base de paz y cooperación. El legado de Asenat también se refleja en la educación de sus hijos y en la influencia que ejercían en sus propias comunidades. Manasés y Efraín, criados en un hogar que valoraba la diversidad y el entendimiento mutuo, llevaron estos valores a sus propias vidas y liderazgos. Así, el impacto de Asenat perduraría no solo en su propia generación, sino también en las futuras, dejando un legado de paz, respeto y unidad. La figura de Asenat ha sido inmortalizada en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Su historia, rica en drama, amor y sabiduría, ha inspirado a poetas, escritores y artistas que buscan capturar la esencia de su vida y legado. Estas representaciones no solo celebran sus logros, sino que también la presentan como un modelo de virtud y fortaleza. En la literatura, Asenat ha sido retratada como una heroína trágica y noble, cuyas acciones y decisiones tienen repercusiones profundas y duraderas. Sus relaciones y desafíos han sido tema de numerosas obras que exploran tanto su vida personal como su impacto en la historia de Egipto e Israel. Estos relatos no solo entretienen, sino que también educan y fomentan una comprensión más profunda de su legado. El arte visual también ha capturado la esencia de Asenat, desde pinturas y esculturas hasta representaciones en vitrales y mosaicos. Los artistas a menudo destacan su belleza y sabiduría, así como su papel como mediadora cultural y líder espiritual. Estas obras sirven como recordatorios visuales de su impacto y como símbolos de la unidad y la diversidad que ella promovía. A través de estas representaciones literarias y artísticas, Asenat continúa inspirando a nuevas generaciones. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de superar desafíos aparentemente insuperables. Las diversas interpretaciones de su vida no solo preservan su memoria, sino que también perpetúan sus enseñanzas de amor, unidad y comprensión. La historia de Asenat ha dado lugar a una rica mitología que expande y embellece su vida y sus logros. Estas narrativas mitológicas no solo reflejan la admiración por su figura, sino que también exploran temas universales de amor, sacrificio y redención. A través de los siglos, estas historias han sido contadas y recontadas, cada vez añadiendo nuevos matices y significados a su legado. Una de las leyendas más populares es la de Asenat, como una sacerdotisa mística que poseía conocimientos secretos y poderes especiales. Según esta tradición, su sabiduría y sus habilidades eran esenciales para ayudar a José a interpretar sueños y guiar a Egipto a través de tiempos difíciles. Esta representación mitológica subraya su papel como una figura de poder y misterio, cuya influencia se extendía más allá del ámbito terrenal. Otra narrativa mitológica describe el encuentro entre Asenat y José como predestinado, con intervenciones divinas que guiaban su unión. Esta versión de la historia destaca el aspecto sagrado de su relación, presentándolos como instrumentos de un plan divino para unir a Egipto e Israel. Estos relatos a menudo incluyen milagros y señales celestiales que confirman la importancia de su unión. Las mitologías alrededor de Asenat no solo enriquecen nuestra comprensión de su vida, sino que también proporcionan una conexión emocional y espiritual con su historia. Estas narrativas, aunque embellecidas y a veces fantásticas,
reflejan verdades profundas sobre la condición humana y la búsqueda de significado y propósito. A través de estas leyendas, Asenat continúa viviendo como un símbolo de esperanza y fortaleza. La relación entre Asenat y José es un ejemplo de liderazgo compartido, donde ambos contribuyeron con sus habilidades y perspectivas únicas para gobernar eficazmente. Este enfoque colaborativo no solo fortalecía su matrimonio, sino que también aseguraba que sus decisiones fueran equilibradas y justas, beneficiando a toda la sociedad egipcia. Juntos formaban una pareja dinámica que combinaba sabiduría, compasión y visión estratégica. José, con su habilidad para interpretar sueños y su destreza administrativa, era el rostro visible del liderazgo. Sin embargo, Asenat, con su conocimiento profundo de la cultura egipcia y su habilidad diplomática, complementaba y ampliaba su liderazgo. Su colaboración aseguraba que las políticas y decisiones no solo fueran efectivas, sino también inclusivas y respetuosas de las diversas tradiciones y necesidades de la población. El liderazgo compartido de Asenat y José también se manifestaba en su enfoque hacia la justicia y el bienestar social. Ambos trabajaban incansablemente para mejorar la vida de los más vulnerables, implementando programas de asistencia y desarrollo que reflejaban su compromiso con la equidad. Esta dedicación conjunta no solo beneficiaba a la sociedad, sino que también establecía un estándar elevado de responsabilidad y compasión en el liderazgo. A través de su ejemplo, Asenat y José demostraban que el verdadero liderazgo no es una cuestión de dominio individual, sino de colaboración y apoyo mutuo. Su vida y trabajo conjunto ofrecían una visión poderosa de cómo las alianzas pueden transformar comunidades y naciones, creando un legado duradero de paz, prosperidad y justicia. El matrimonio de Asenat y José tuvo repercusiones históricas significativas, tanto para Egipto como para Israel. Su unión simbolizaba la posibilidad de integración cultural y cooperación entre dos naciones con profundas diferencias. Esta alianza no solo fortaleció la posición de José en Egipto, sino que también creó un vínculo duradero entre sus descendientes y la comunidad israelita. Una de las repercusiones más notables fue la inclusión de Manasés y Efraín en la narrativa y el linaje de Israel. La bendición de Jacob a estos dos hijos no solo los reconocía como parte integral de su familia, sino que también les otorgaba un estatus especial entre las tribus de Israel. Esta adopción simbolizaba la unión de dos culturas y aseguraba que el legado de José y Asenat perdurara en la historia de Israel. La influencia de Asenat y José en la administración de Egipto tuvo efectos duraderos en la política y la economía del país. Las reformas implementadas por José, con el apoyo y la sabiduría de Asenat, establecieron precedentes para una gestión eficaz y justa de los recursos. Estas políticas no solo salvaron a Egipto durante los años de hambruna, sino que también sentaron las bases para un gobierno más equitativo y próspero. El impacto histórico de su matrimonio se refleja también en cómo se les recuerda y se les celebra en las tradiciones y relatos posteriores. La historia de Asenat y José se ha convertido en un símbolo de esperanza y posibilidad, demostrando que la cooperación y el respeto mutuo pueden superar cualquier barrera. Su vida y legado continúan inspirando a aquellos que buscan construir puentes y fomentar la unidad en un mundo dividido. El impacto de Asenat en las tribus de Israel es un testimonio de su legado duradero. A través de sus hijos, Manasés y Efraín, Asenat dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Estos dos hijos no solo se convirtieron en líderes de sus propias tribus, sino que también llevaron consigo los valores de integración y respeto que Asenat había inculcado en ellos.
Manasés y Efraín, educados en un entorno que valoraba tanto las tradiciones hebreas como las egipcias, actuaron como puentes entre diferentes culturas y comunidades. Su liderazgo reflejaba la sabiduría y la compasión de sus padres, promoviendo la justicia y la cooperación en sus tribus. Este enfoque aseguraba que las tribus de Manasés y Efraín fueran vistas como modelos de unidad y fortaleza en Israel. La bendición de Jacob a estos hijos, reconociéndolos como parte integral de Israel, simbolizaba la aceptación y la validación del legado de Asenat. Este acto no solo aseguraba su lugar en la narrativa de Israel, sino que también destacaba la importancia de la diversidad y la inclusión en la formación de la nación. A través de esta bendición, el impacto de Asenat se extendía más allá de su vida, influenciando las generaciones futuras. El legado de Asenat es un recordatorio poderoso de cómo el amor, el respeto y la cooperación pueden superar cualquier desafío. Su vida y su trabajo demostraron que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de unir a las personas y fomentar un entorno de comprensión y paz. Su historia sigue inspirando a aquellos que buscan construir un mundo mejor, basado en los valores que ella promovió con tanto fervor.